AMLO logra doblegar a Trump y consigue un triunfo aplastante para México. No cede soberanía ni petróleo. AMLO logró esquivar el terrible acuerdo que se pretendía imponer a México bajo la presión del gobierno estadounidense y del establishment norteamericano. Es decir, logró imponer los intereses de México sobre los intereses del capital extranjero. Este acuerdo, hoy conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, por sus siglas en inglés, y que viene a sustituir al viejo TLC, pretendía que México cediera completamente su soberanía sobre sus recursos naturales. Recursos tales como el petróleo, minerales, gas, etc. Este acuerdo obligaba a México a ceder ante la industria transnacional, de tal manera que la totalidad de Pemex sería vendido al capital extranjero. Además, México perdería la soberanía, como ya he dicho, sobre su petróleo. Es decir, el petróleo, el gas y los minerales pasarían a ser propiedad de la banca internacional a través de sus empresas transnacionales. Con esto México hubiera perdido los medios y los recursos para lograr un desarrollo adecuado del país y acorde a los intereses de todos los mexicanos. Estando las cosas así, y después del triunfo aplastante de Obrador en las pasadas elecciones presidenciales de México, el hoy presidente electo mexicano se negó rotundamente a la firma del tratado pues sabía que era sumamente desventajoso para el país, de tal manera que exigió se modificara o no habría acuerdo. Es así como el equipo de AMLO se comunicó con el equipo negociador estadounidense para expresar su postura. De esta manera se logró detener las negociaciones hasta que se modificara el apartado sobre recursos naturales y petróleo. Entonces la presidencia norteamericana buscó un acercamiento con el equipo de López Obrador encargado de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial. De esta manera hubo una comunicación directa entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente norteamericano, Donald Trump. AMLO le expresó que no habría firma de tratado comercial si no se modificaba el apartado energético a favor de México. Entonces Trump accedió a dicha modificación, y no solo eso, le otorgó a AMLO libertad total para redactar dicha modificación que en palabras del mismo Obrador se puede resumir en la siguiente frase. México es un país libre, soberano, que puede, y tiene, todo su derecho a ejercer su soberanía total sobre su energía, petróleo y recursos naturales. De esta manera México logró mantener la soberanía plena sobre sus recursos naturales y energía. Es un triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de todo México, le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela, sobre todo a los detractores del presidente electo y de todos aquellos que no votaron por él. A continuación pongo un extracto de la conferencia que ofreció AMLO en San Luis Potosí donde aclara qué pasó con el nuevo tratado entre México y Estados Unidos. Otro asunto que destacó AMLO en dicha conferencia fue el hecho de que los trabajadores de la industria automotriz mexicana ahora ganarán más gracias a las nuevas condiciones que se generan con el nuevo tratado comercial firmado con Estados Unidos y Canadá, es decir, a la exigencia de que los salarios de los trabajadores mexicanos se homologuen con los que obtienen los trabajadores estadounidenses y canadienses. Esto era muy importante para Trump, pues, según él, con esta medida se evitará que las empresas automotrices prefieran establecerse en México que en Estados Unidos para aprovechar los bajos salarios que aquí se pagan. Pero Trump no considera que no solo son los bajos salarios lo que atrae a las empresas automotrices para invertir en México, son muchas otras cosas además de esa, cosas como, por ejemplo, bajos impuestos, energía barata, acuerdos de libre comercio que México mantiene con muchos países alrededor del mundo, mano de obra calificada, etc. Así que, aunque los trabajadores mexicanos obtengan una mejor remuneración por su trabajo, aún así, México es muy atractivo para la inversión extranjera. Por lo tanto, las empresas automotrices seguirán prefiriendo instalarse en México que en Estados Unidos, aunque, por otro lado, sí habrá una mejora significativa para los obreros connacionales, cosa que AMLO alabó del nuevo tratado desde el inicio. Esperemos que estos beneficios se extiendan pronto a todos los trabajadores de México y no solo a los del sector automotriz.
Asimismo, con esta firmeza que ha demostrado AMLO a la hora de defender los intereses de México, es muy probable que igualmente exija respeto a la ciencia y la tecnología mexicana, así como a sus ciudadanos y emprendedores, de tal manera que anulará con toda probabilidad los tratados de Bucareli, y su reemplazo, es decir, el ASPAN. Acuerdo que no es otra cosa que el nuevo Tratado de Bucareli, acuerdo que limita el libre desarrollo industrial, científico y tecnológico de México. También hay que destacar que con el nuevo tratado se acaban los monopolios de los sindicatos mexicanos, pues ahora cada trabajador estará en la libertad de asociarse con el sindicato que más le convenga, de tal manera que ya nadie tendrá el monopolio sindical, llámese SNT, Sindicato Petrolero, CTM, etc. De esta manera, cada sindicato se verá en la necesidad de luchar verdaderamente por los derechos de sus agremiados para conseguir mejores condiciones laborales para ellos y no solo servir a los intereses de los empresarios y del Estado, así como del capital extranjero. Recordemos que hasta ahora los sindicatos mexicanos no han servido para nada más que para vivir como parásitos gracias a las aportaciones de los trabajadores, porque realmente no luchaban por su bienestar, más bien, solo estaban ahí para mantenerlos tranquilos y pactar en secreto con los patrones y el gobierno para así preservar las condiciones miserables en las que mantienen a la clase obrera mexicana. Es por eso que no suben los salarios en México, pues los sindicatos pactan en secreto para mantenerlos extremadamente bajos y así beneficiar a los empresarios, pero con esta nueva condición eso ya no será posible. No olvidemos que los políticos y empresarios estadounidenses y canadienses acusan directamente a los sindicatos mexicanos de conspirar para mantener extremadamente bajos los salarios. Por lo que para Trump este apartado del nuevo tratado era extremadamente importante, pues de esta manera se podrá lograr que aumenten los salarios mínimos en México y alcancen niveles comparables a los que se pagan allá. Y como AMLO no es parte del viejo sistema, ese sistema que quería mantener pobres e ignorantes a los mexicanos, estuvo plenamente de acuerdo con esta cláusula del nuevo tratado comercial entre los tres países de Norteamérica. Razón por la cual Trump halagó al nuevo presidente de México calificándolo de caballero honorable. El Tratado de Bucareli, firmado en 1923, se considera uno de los documentos políticos que más claramente muestran el dominio que los Estados Unidos de América tuvo sobre la República Mexicana durante el siglo XX. El marco nacional dentro del cual el tratado fue firmado se caracterizó por la inestabilidad política y las constantes asonadas militares. Uno de los orígenes de la relativa debilidad del gobierno de Álvaro Obregón provenía del hecho de que los Estados Unidos no habían reconocido el gobierno postrevolucionario. La Constitución de 1917, con una marcada influencia socialista y nacionalista, había perjudicado a muchos intereses estadounidenses, por lo cual los presidentes de aquel país se negaron a reconocer como legítimos a los presidentes de México, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, y además exigían la derogación de varios artículos, o al menos que no fuesen retroactivos. El tratado fue firmado por Álvaro Obregón el 13 de agosto de 1923 y en él se dispuso que las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1.755 hectáreas y en efectivo y de inmediato si eran mayores. El artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que hubiesen adquirido sus concesiones antes de 1917, lo cual les permitía seguir extrayendo y vendiendo petróleo. Uno de los puntos más interesantes del tratado es que el Estado mexicano se comprometía a no desarrollar industria petrolera, bélica, aérea o marítima durante los siguientes 75 años. A cambio, los estadounidenses venderían productos ya manufacturados a México a precio preferencial. La novela, Los protocolos secretos. De Versalles a Bucareli, del autor Adolfo Arrioja Vizcaíno, expone la teoría que el Tratado de Bucareli fue una adaptación de los tratados de Versalles que fueron impuestos a Alemania tras su derrota en 1918 y que intentaban prevenir que este país volviese a convertirse en una potencia. Hasta donde se sabe, el tratado tiene una cláusula de confidencialidad de 100 años, por lo cual solo podrá ser conocido hasta el 2023.
El Tratado de Bucareli, firmado por Álvaro Obregón, el 13 de agosto de 1923, condujo al país a vivir en el atraso, a no desarrollar la economía nacional en base a sus recursos energéticos. A México se le prohibió producir motores de combustión interna. En pocas palabras, los mexicanos no crearían una industria nacional al no poder producir maquinaria pesada. Adicionalmente, se le impuso frenar el reparto agrario. Esto es, se impidió consumar la reforma agraria. Así, se evitó la creación de un nuevo sistema agroalimentario y que se integrara a la producción industrial. A toda costa se buscó impedir que el programa revolucionario se tradujera en un avance rápido de la economía. El mecanismo para impedir la capitalización del país por los productos petroleros y su reinversión en el desarrollo, consistió en que se obligó al país a pagar la deuda con los magros impuestos pagados por las empresas petroleras norteamericanas. El Tratado de Bucareli fue nuevamente revisado y se le adicionaron nuevas cláusulas durante el gobierno de Adolfo López Mateos al iniciarse la Guerra Fría, modificaciones impuestas por los Estados Unidos. De esta manera se le obliga a México a no desarrollar una plataforma de energía para el abasto futuro de su economía nacional, sustentado en el desarrollo de la energía nuclear. El discurso oficial adoptó la tesis de la desnuclearización de América Latina, que si bien sirvió de freno a la carrera armamentista, dio oportunidad al gobierno norteamericano de impedir que los latinoamericanos contaran con una fuente permanente de generación de energía eléctrica. El programa nucleoeléctrico de Brasil en el Amazonas busca romper la hegemonía de las potencias y ampliar su plataforma industrial. En cambio, Inglaterra y Francia lograron desarrollar de manera sostenida una plataforma nucleoeléctrica para alimentar su economía y la expansión a mercados foráneos. De manera paralela a la revisión del Tratado de Bucareli, los acuerdos del fin de la Guerra Cristera también fueron replanteados. El gobierno de López Mateos amplió su capacidad negociadora con el Vaticano para que invirtiera y se alocara en la petroquímica, concretamente en la fabricación de fibras sintéticas, como lo hizo el capital de la banca jesuita. Por su parte, en el terreno político, que lograran el primer cardenal de Guadalajara, Garibí y Rivera. Por su parte, al PAN se le encargó atender al lobby del Vaticano para garantizar sus intereses financieros, industriales e inmobiliarios y ventilarlos institucionalmente en el Congreso mediante una buena cuota de diputados del partido. El PAN compartió curules con el PPS de Lombardo Toledano, en un acto de buena fe y de equilibrio político. Del revisado Tratado de Bucareli se pasó a la adopción del TLC impulsado por Carlos Salinas de Gortari. Agotado, pronto, el TLC por las deficiencias del proyecto norteamericano se ha venido sustituyendo en la práctica por el ASPAN. Este, adoptado por Fox, ha perdido vigencia política y ahora se busca actualizar y definir compromisos con la firma del nuevo Tratado de Bucareli, por Felipe Calderón Hinojosa y George Bush. El nuevo Tratado de Bucareli confirma a México como un país maquilero. La noticia será que ahora, supuestamente exportaremos gasolinas, cuando en realidad los inversionistas, ellos, lo harán. En el terreno petrolero, las actividades de la petroquímica primaria y secundaria quedan reservadas también al capital extranjero. La explotación de productos primarios, petróleo y gas, se permite en cuanto dan oportunidad a la atención del gasto público, atención a los pobres para evitar el descontento social y los recursos destinados a la seguridad pública, en el combate al narcotráfico. Como ha venido sucediendo hasta ahora, los excedentes petroleros se destinan a la reserva, o sea, al pago de la deuda. Esto significa que los mentados ingresos petroleros son una falacia. Nunca retornarán. Están congelados para garantizar el pago por adelantado de la deuda y su amortización futura. La maquila, en territorio nacional, de gasolinas, gas y electricidad, productos petroquímicos primarios y secundarios, permitirá abastecer la demanda norteamericana y evitar los problemas de contaminación y de gastos en infraestructura. En contrapartida, el impulso a la infraestructura para atraer capitales, así como la nueva Ley Federal del Trabajo, permitirá a las empresas maquiladoras tener un marco jurídico protector del capital que impida a los trabajadores asociarse y presionar por alzas salariales. El nuevo Tratado de Bucareli en materia de seguridad confirma al Plan México, también llamado Plan Mérida.
Se mantiene el perímetro de seguridad norteamericano, definido por el Comando Norte de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas, de Inteligencia y Policíacas mexicanas, serán certificadas, como se hace hoy, por los organismos correspondientes norteamericanos. El nuevo Tratado de Bucareli, en materia de la sociedad y economía del conocimiento, se declara área reservada para el capital y las corporaciones norteamericanas. Los cuadros calificados mexicanos que aún pueden desarrollar conocimientos y tecnologías para desarrollar y aprovechar las fuentes de energía nacional no han logrado reproducir una nueva generación de cuadros, pues han sido desplazados por las políticas de dominio de las áreas estratégicas de la economía y el conocimiento que tiene el capital y las corporaciones privadas. Se crea una nueva división del trabajo. Nosotros trabajamos, ellos piensan. Esto es, la formación de los cuadros de toma de decisión se forman allá, acá solo se formará mano de obra semicalificada y salarios de esclavo. Obregón, al firmar el Tratado de Bucareli por obtener el reconocimiento a su gobierno y mantenerse en el poder, condujo en lo inmediato al país a la guerra cristera, posteriormente a su ejecución, y finalmente, a la liquidación de la facción obregonista callista. En el largo plazo los efectos destructores del Tratado de Bucareli fueron incuantificables, impidieron el desarrollo industrial del país. Como sucedió con Obregón, de firmarse el nuevo Tratado de Bucareli por Calderón, en lo inmediato traerá serias consecuencias sociales y políticas. Peor aún, en este nuevo tratado participa un extranjero, Juan Camilo Mourinho, quien funge como secretario de Gobernación y representa intereses de la corona española franquista que se quiere apoderar nuevamente de México como colonia. Los mexicanos no pueden aceptar bajo ningún concepto que se nos prohíba desarrollar inteligencia, ciencia y tecnología para avanzar en la sociedad y economía del conocimiento, pues de aceptarlo significaría el fin de México.